Saludos pilotos virtuales y amantes de la simulación, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal si no me conocíais. En este canal tratamos sobre todo temas de aviación, ya sea en simulación virtual como DCS World, como simplemente temas de interés de la aviación que existen en la realidad. También vemos algo de aviación civil y bueno, y entretenimiento en general. Hoy estamos aquí, como habéis visto en la descripción del título, para desgranar una historia que nos contó Iker Jiménez en el podcast de Jordi Wild, The Wild Project. Antes de continuar, quiero aclarar, primero, el podcast de Jordi me encanta, lo sigo siempre, no me pierdo ni uno, y además le admiro mucho, realmente creo que es el mejor podcast de habla hispana que hay. Y lo mismo puedo decir de Iker Jiménez, no estoy aquí para desmontar a Iker, de hecho me encanta Iker, lo sigo siempre y creo que es uno de los periodistas más interesantes que hay en España. Y que además consigue también que es un gran showman, porque consigue entretenerte, consigue generarte esa sensación de gusanillo cuando te vas a dormir y te tapas con la manta y te pones a pensar lo que te ha contado, y creo que es increíble y además transmite muy bien, es una persona que sabe hablar, increíble. Bueno, no os voy a descubrir ahora a Iker, ¿no? Que es una leyenda. Y creo que parte de su magia es que él, cuando te cuenta algo, lo dice con tal convicción y vehemencia y tiene un don de la palabra tan espectacular que creo que conseguiría vender hielo a los mismísimos esquimales sin lugar a dudas, y no porque sea un embaucador ni mucho menos, sino porque creo que él cree todo lo que cuenta, y como él cree lo que cuenta, consigue transmitir eso al receptor. En esta historia concreta del podcast de Jordi Wild que vamos a desgranar, no la voy a poner entera, la voy a ir poniendo trozo a trozo y la vamos a ir comentando por un tema de fair use. Siempre os digo, os recomiendo que vayáis al canal de Jordi Wild y la escuchéis entera, y el resto de historias que contaron estaban ambientadas en historias de misterio para Halloween, que es súper divertido. Pero esta historia en concreto, cuanto más veces la he escuchado, más cosas me chirriaban. Quizás sea porque es un tema que sí que domino, y muchas de las cosas que contaba Iker, cuando me ponía a pensarlas, no parecían tener mucho sentido para mí. Y no hablo del tema OVNI, vamos a obviar eso, sino otros datos que él estaba dando. No dudo que él realmente piense que todo lo que cuente o lo que le han contado es tal cual. Creo que a él le han transmitido esa historia y él la transmite tal cual se lo han contado a él. Pero ya vamos a dejar que seáis vosotros los que toméis vuestras propias conclusiones, si parte de lo que está contando tiene sentido, o si las personas que se lo han contado realmente se lo estaban contando en serio o estaban contándoselo faltando la verdad, aún sabiendo que no era cierto. No lo sé. Vamos a escuchar la historia y vamos a poner los datos sobre la mesa con lo que sabemos para ver si tiene algún sentido. Así que nos ponemos los cascos y vamos allá. Bueno, vamos a empezar. Ya digo, no creo que dejen ni siquiera las imágenes en movimiento del podcast de Jordi. Pondré probablemente una imagen fija. Eso sí que sí, vamos a dejar el audio y lo iremos parando y comentando, ¿vale? Para ir aportando el contenido al fair use, y porque creo que sí, como ya digo antes, lo queréis ver entero, lo mejor es que vayáis al canal de Jordi. Bueno, aquí le pregunta cuál es el caso más irrefutable y espectacular en cuanto al tema OVNI que él podría contarnos o que él conozca en su vida. Un caso irrefutable y espectacular y que más difícil sea de desmentir que lo que ha ocurrido no es cierto. Así que vamos a escucharlo. Vamos a escuchar primero la primera parte porque quiero desgranar varias cosas y luego seguiremos parte a parte porque, bueno, tiene mucha miga, ¿eh? Así que venga, vamos a darle. Bueno, como te conté en su día, es decir, te lo conté, el caso de los soldados de Talavera que disparan contra una figura, que para mí quizás es mi caso favorito vivido, pues son 3 años de investigación, te contaré uno que me parece muy espectacular. Mira, hace poco estuve en el Ejército del Aire dando una charla. Esto me parecería increíble, ¿no? Porque la cerrazón y la distancia entre los que nos gustan el tema OVNI y las autoridades militares españolas era enorme. Por eso hace poco, por vez primera en España, tuve en el programa a la persona que dirige el mando de control aéreo español, contándome que cada noche hay 20.000, cada día hay 20.000 trazas en España, y que ha habido, por ejemplo, este año 13 scrambles, 13 salidas de cazas de combate a interceptar algo, que de los 13, 5 no se resolvieron en esa primera instancia. Entonces, vale, hasta aquí muy bien todo lo que ha dicho. Lo único que me choca es que siempre, en este caso y en todas las historias que cuenta, bueno, en todas no, pero en estas en concreto no da nombres. Nos dice que es una de las personas más importantes del ejército, lo cual nos crea un halo de misterio. Nos dice que está al cargo de toda la supervisión del espacio aéreo, pero no nos da el nombre. No nos da el nombre porque esa persona no quiere que se sepa.
Entiendo que lo dice así, pero si ya nos está diciendo las funciones que tiene, podríamos limitar y acotar un poco qué tipo de persona sería. Y más aún, contándonos más adelante que estuvo volando en el año 79 Mirage F1. Entonces podríamos acotar todavía más digamos, la búsqueda de la persona, pero no va a dar el nombre, ¿no? Esto nos queda misterio, pero por otro lado, ¿qué más te da? Si lo que estás contando supuestamente ya te lo han hablado, ha sido... ¿Por qué no puedes decir el nombre y apellidos de la persona, no? Esto ya, pues, en cierta manera, pues me da un poquillo de así. Pero bueno, entiendo que la historia todavía le crea ese halo de misterio. En cuanto a lo que he dicho hasta ahora, ninguna pega. O sea, el tema de los scrambles es tal cual. Cuando tienes un contacto no identificado y estás en época de paz, hay un ROE, digamos, Rules of Engagement. No puedes derribar más allá del rango visual un objeto que no sabes lo que es, sobre todo cuando no estás en guerra. Es verdad que tenemos tanto ahora como el año 79, teníamos medios para derribar objetivos más allá del rango visual o a distancia. Pero tú evidentemente cuando tienes un contacto que no responde al transpondedor o un contacto que no sabes lo que es, no puedes simplemente derribarlo porque pueden ser 1000 cosas. Y sobre todo pueden ser 1000 cosas ocupadas por civiles. Así que lo que hay que hacer es un scramble. Los scrambles son cuando los aparatos de las bases aéreas tienen varios aparatos en estado de alerta preparados para estar en el aire en unos 10 minutos, desde el momento de la alerta, ¿de acuerdo? O sea, el piloto ya está con su traje, a veces menos de 10 minutos. Y hacen, de hecho, los pilotos eso lo entrenan, o sea, sobre todo tú ves a los americanos que hemos visto vídeos como el tío va desde que suena la alarma, tiene que ir corriendo, terminar de ponerse el traje anti-G, correr, pillar el casco, ir corriendo hasta el avión, ponerse todo, ir hasta la cabecera y despegar. Todo eso lo cronometran y hacen sus propios concursos o sus propias tablas, bueno, no concursos de premios, sino competiciones, para ver en cuánto tiempo pueden hacerlo. Incluso compiten entre las distintas salas, entre la 12 y la 15, a ver quién es el que hace el mejor tiempo en un scramble, ¿vale? Es el tiempo desde que sale la alerta hasta que ese caza sale a interceptar. ¿Y dónde va a interceptar? Tiene que ir a interceptar ese punto, ese contacto, hasta tener contacto visual y poder confirmar qué es o de qué es lo que se trata, ¿vale? No puedes ir en el radar y lo destruyo, no, sino que hay que ir hasta llegar hasta donde está y visualmente confirmar qué es ese objeto no identificado. Cuando dice que hay algunos que no se han podido resolver es porque los radares de alerta temprana o los radares que tiene el ejército han detectado un objeto o han tenido un contacto, un retorno de radar, y cuando ha llegado el avión a esa zona ya no estaba o no lo ha podido ver o ha desaparecido y no ha podido encontrarlo. Eso es a lo que se refiere. ¿Quiere decir que es un ovni? Bueno, puede haber miles de falsos contactos, miles de falsas señales, y cuanto más antiguo el radar, sobre todo en el año 79, pues más. Ahora son más modernos y sigue habiendo falsos contactos o falsas señales de alarma. Cualquier cosa puede hacer un rebote en un radar Doppler y crearte algo. Entonces, pues bueno, que sepáis que es eso, que no son siempre ovnis. Vamos a seguir viendo. Es muy raro que los militares hablen de esto, ¿no? Y yo creo que eso también se ha logrado. Precisamente un militar, tengo varios pilotos amigos que han vivido estas historias. Hay una que por la complejidad y lo que vivió me parece impresionante. ¿Y por qué? Porque aparte de todo, él nunca quiso contarlo y a mí me lo ha contado cara a cara. Esta es una de las personas más importantes del ejército español hoy, ¿de acuerdo? Pero no dice el nombre. Este hombre, en el año 79, sale de interceptación sobre la vertical de Granada, más o menos. Te diría el punto exacto, que es encima de Mojácar, porque hay una alerta del escuadrón de vigilancia aérea correspondiente a esa zona de que hay una especie de triángulo luminoso opaco, rarísimo, que nadie sabe lo que es. Como no se identifica, como la señal se llama zombie, cuando se llama zombie es que no responde. El transpondedor de radar no responde. Y hay 2 minutos de acción. Si no responden en 2 minutos, tú tienes ya que activar la defensa aérea. Vale. ¿Por qué? Porque puede ser un vuelo marroquí, francés, ruso, que ha entrado en tu zona límite. Bien. Entonces, este señor sale con su Mirage F1. Vale, hasta aquí. Bien, primero vamos a ver un poco de historia. El 1 de junio de 1974 fue activada el ALA-14 en la base aérea de Los Llanos en Albacete para operar los novísimos por aquella época Mirage de segunda generación recién compraditos. Como veis, utilizaremos las imágenes del simulador de CS World para, ilustrar un poco el contenido. Los suscriptores del canal ya lo conocen. Para los que no conozcan este simulador, y concretamente hay un módulo de Mirage F1 desarrollado por AERGES, una empresa española
que es probablemente el simulador más realista que puede obtener un civil en el mundo de este avión de combate. Sus creadores, Aerges, y uno de ellos, Pablo Fernández de Bobadilla, es hijo de un piloto mítico de F1 que actualmente está trabajando para Draken Internacional como asesor y que tiene miles de horas de vuelo como piloto de F1 y ha sido asesor también en el módulo. Pero volviendo a lo que nos interesa, es importante recalcar que estos primeros modelos, que eran los que se volaban en el año 79, contaban con un radar Cyrano 4 todavía muy arcaico, luego lo mejoraron al modelo Cyrano 4M, y un radar warning receiver llamado Thomson CSF Barracks, que era tremendamente simple y ya era obsoleto en el momento que lo compraron, y trataron luego de modernizarlo en el modelo de Mirage Eco que más adelante utilizaron en el Ejército del Aire. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito a Iker a ver qué nos va contando. Esas cosas, y se va a por él, lo distingue perfectamente. Vale, aquí vamos a aclarar un par de cosas, ¿de acuerdo? Dice que se va a por él, lo distingue perfectamente. Vamos, aquí no es así, todo como tiene que ser. Primero, los llanos ya hemos dicho que está a 200 kilómetros. Visualmente tú a 200 kilómetros no puedes ver un triángulo, por mucho que ahora él diga que tiene 20, es similar a un edificio de 20 plantas, ¿no? Un edificio de 20 plantas, pues no sé, imaginaos el tamaño brutal y gargantuesco que tiene que tener eso. Antes han tenido, y además lo han visto visualmente, porque dice que era brillante. No nos dice la hora del día, pero tiene que ser por la noche. Cuando tú ves un triángulo brillando en el cielo, tiene que ser al atardecer o por la noche para que tú puedas distinguirlo. Pero los Mirage F1, para dirigirse hacia él, no basta con que vayan hasta la zona de Mojácar y vayan mirando hasta que vean un triángulo tan brillante como el Sol, porque es que entonces no lo habría visto solamente este tío, sino que habría visto miles de personas, habrían documentado este caso. Lo más lógico es que, es lo que ha dicho él, los radares de alerta temprana lo han localizado en el radar, con lo cual ya no es solamente un piloto el que tiene que haber puesto ese registro, tiene que haber decenas y decenas de registros de decenas y decenas de radares, porque un objeto de un tamaño tan monstruoso, mucho mayor que un B-52, cuanto más grande es el objeto, más retorno ofrece al radar. No solamente habría aparecido en los radares militares, sino en los radares civiles. Recordamos que en el año 79 ya estábamos en democracia, esto ya no era una dictadura, entonces había muchos radares y más de un radar se solaparía en esa zona, y un contacto tan monstruoso, cuanto más grande, repito, más retorno de radar, y encima un triángulo, es la cosa más anti-stealth que puede haber. Habría múltiples registros de múltiples radares de múltiples sitios que habrían localizado eso. Además de que para llegar hasta allí son 200 kilómetros, es verdad, pero para un avión es poco, pero en Scramble ya súmale 10 minutos hasta despegar. Y por lo menos otros 15 minutos para llegar, porque en menos de 15 minutos no creo que llegase hasta el sitio, ¿de acuerdo? Entonces se ha pegado media hora pululando por la zona, un triángulo de 20 metros, de 20, como una casa de 20 pisos, es una monstruosidad, durante media hora por los alrededores de Mojácar, ¿vale? Emitiendo luz. Vamos ya es una barbaridad esto, ¿no? O sea, no es que despegues, es que ha ido desde los llanos hasta allá, ¿eh? O sea, se ha pegado eso media hora allí. Vale, vamos a continuar a ver qué es lo que dice. Hace un informe, lo persigue y no puede dar con él. Cuando llega... Vale, lo persigue y no puede dar con él. Eso lo que quiere decir es que cuando el Mirage... Bueno, primero, es verdad, los radares han tenido que hacer contacto con él, ¿de acuerdo? Después de hacer contacto con él, el Mirage tiene que utilizar su propio radar. Vamos a hablar un poquito del radar del Mirage y cómo funciona y cómo puede bloquear. Bien, de acuerdo. Tenemos, como veis, el radar situado a 60 millas náuticas, que es el máximo, y vamos a estrecharlo a 30 grados para que vaya más rápido. Fijaos, ya tenemos el contacto. Lo tenemos a unas 50 millas náuticas, que para que os hagáis una idea son unos 92 kilómetros. Igual vosotros no lo veis, pero si tenéis los ojos bien acostumbrados podremos verlo. Sería este pequeño contacto de aquí. Voy a bajar un momento la... Ahí, para bajar un poquito la ganancia. Y aquí también. Igual se ve. Fijaos, ¿veis esto de aquí? ¿Veis este contacto sólido? Esto es un contacto sólido. Entonces tenemos que subir el selector arriba y enfocar todo el lado de nuestro radar en este punto. Ahora lo vamos a enfocar, el radar Doppler. ¿Ves? Todavía no consigue bloquearlo, y eso que es algo muy muy grande. Ahí lo tenemos.
Esto es un blocaje sólido en un Mirage F1. Fijaos, aquí nos va dando la distancia. Si queremos saber a cuánto lo tenemos, podemos bajar la distancia a 35 millas náuticas. Y estas serían 35 millas náuticas, o sea que lo tenemos a 30 millas náuticas, son 60 kilómetros y acercándose. Esto es como sería un blocaje sólido en un Mirage F1. Pero recordamos que las interceptaciones han de hacerse a rango visual. No podemos disparar y abatir en más allá del rango visual. Primero porque no tendríamos los Matra, que serían los misiles que necesitaríamos para hacer esto. Y segundo, porque no sabemos lo que es. No sabemos qué tipo de aeronave es, si hay civiles. Entonces tiene que interceptarse en rango visual, visualmente confirmar lo que es. Y bueno, tenemos para ello los misiles AIM-9 Sidewinder de guía calórica. O si no, el cañón interno. Pero ahora mismo estamos bloqueando más allá del rango visual y esto nos permite dirigirnos directamente hacia el objetivo. Bueno, simplemente quería que vieseis cómo se ve, ¿de acuerdo? Y que no es fácil a simple vista localizarlo y necesitamos la ayuda de los radares de tierra para saber hacia dónde debemos enfocar el radar, sobre todo en la época en la que estamos hablando. Vamos a quitar esto. Estamos hablando del año 79. Los sistemas de detección a bordo de los aviones que tenía España eran muy limitados y dependían totalmente de los radares de tierra para poder enfocarse e interceptar algo. Fijaos que ya nos estamos acercando y todavía no lo podemos ver. Y un B-52 es muy grande, hombre. Estamos hablando de un ovni, en este caso, que han dicho unas dimensiones brutales. Y ya si encima fuese luminoso, quizás lo podría ver. Pero, bueno, mira, aquí está. Vamos a quitar el piloto automático. Y aquí lo tenemos, fijaos, ¿lo veis? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Dice que es como un triángulo, casi como una pirámide volante. Cuando le pregunta a su superior, le dice que es tan grande como un edificio de 20 plantas. Exacto, eso es lo que está ahí rotando sobre sí mismo y que nunca ha visto algo así. Y que eso es lo que me había adelantado, porque yo ya he visto este vídeo varias veces. O sea, rotando sobre sí mismo, un edificio de 20 plantas y triangular. Bueno, visto esto, vamos a seguir escuchando al bueno de Iker, que nos va a contar más cosas, que aquí ya es cuando ya te hacen levantar cada vez más la ceja. Plantas, que está ahí rotando sobre sí mismo y que nunca ha visto algo así, y que además se va alejando, dejándole a él sin posibilidad, yendo a una velocidad de Mach impresionante. Lo más increíble... Bueno, aquí ya es una cosa completamente ida de olla. La gente le cuenta esto y pues te lo dice de esas maneras y tragas, pero os acabáis de dar cuenta de lo que acaba de comentar. Un objeto triangular de unos 20 pisos, que son unos 60 metros, ¿vale? 60 metros, que es capaz de volar rotando sobre sí mismo a más rápido que un Mirage F1, que era uno de los cazas más rápidos de la época. Capaz de volar a 1.5 Mach tranquilamente. Seguramente tendrían los tanques alares con el combustible, pero aún así seguramente no tendría ningún problema en superar la barrera del sonido. Entonces pongamos que seguramente para dejar atrás a un Mirage F1 tendría que ir a Mach 1.8 tranquilamente para dejarlo atrás, teniendo en cuenta que el Mirage iría con los tanques de combustible y 2 Sidewinders y poco más. ¿Vosotros sois capaces de imaginar la estela brutal de turbulencia que generaría un objeto sólido de 60 metros triangular, opaco y sólido, yendo a prácticamente el doble de la velocidad del sonido? ¿Vosotros sois capaces de imaginar el estallido brutal que generaría cuando un caza que es pequeñito y completamente aerodinámico rompe la barrera del sonido? Lo está rompiendo, lo tienen prohibido hacerlo por debajo de 10.000 pies porque romperían cristales, ¿vale? Entonces pues lo hacen a 20.000 pies, a 25.000 pies, a 30.000 pies, rompen la barrera del sonido en época de paz y aún así se escucha perfectamente en el suelo. ¿Vosotros sois capaces en Mojácar de saber la de miles y miles y cientos de miles de personas que se habrían quedado sin cristales porque un objeto que estaría volando, pues pongamos que estarían a 30.000 pies, a 10.000 metros, un objeto de 60 metros opaco, sin ninguna aerodinámica, va al doble de la barrera del sonido? Reventaría todo. Y si no revienta todo, el estallido sería similar al de una bomba atómica. Para que os hagáis una idea de la barbaridad, que es completamente imposible. ¿De acuerdo? Ahora, si ya nos ponemos a decir de que son marcianos y que a lo mejor el objeto se vuelve intangible, pues ya estamos elucubrando. A mí me rompe un poco la barrera de la incredulidad. Quiero decir, si ya nos ponemos a jugar con que son marcianos y pueden hacer todo,
pues bueno, ya no jugamos con las mismas reglas del juego, estamos jugando con unas reglas del juego creíbles, ¿vale? Las que un caza Mirage F1 es capaz de... Porque si ese objeto es capaz de ser intangible, entonces los radares no habrían sido capaces de detectarlo. Estamos hablando de un objeto en el que un radar Doppler en tierra es capaz de emitir ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas rebotan y ofrecen un retorno de radar que son los que permiten guiar al Mirage F1 hasta él. Por lo cual, si una onda electromagnética le afecta, la atmósfera también. Y entonces tendría que estar desplazando físicamente toda esa atmósfera para volar a esas velocidades monstruosas y habría arrasado con absolutamente todo y habría despertado a España, Marruecos y Francia, para que os hagáis una idea. Vamos a seguir escuchando. Y cuando está enfocándole, él siente, como otros casos, con el famoso de Manises, que ese objeto está disparando todas las alarmas internas del caza porque le está bloqueando, es decir, le está poniendo en su punto de mira. Pero lo más alucinante... Vale, otra cosa, aquí vamos a irnos otra vez al simulador porque este tema hay que hablarlo. Dice que el objeto le está bloqueando. Bueno, para ello vamos a hablar de cómo los aviones, sobre todo el de esa época, eran capaces de saber cuándo había un objeto que le estaba bloqueando. Así que vámonos al simulador que lo vamos a entender muchísimo mejor. Os presento el sistema de alerta de radar Thomson CSF Barracks, que era el único sistema de avisos que tenía el Mirage F1 Charlie Echo, el que estamos hablando en la historia, para saber si alguna señal externa o algún enemigo lo estaba bloqueando, como dice Iker, o no. Este sistema podía detectar señales de radar y dar al piloto una indicación de la dirección de la señal mediante un indicador de posición relativa en la cabina, como podéis ver aquí. Tenía 4 sensores y podía determinar de qué dirección venía esa señal de radar. Sin embargo, su capacidad para discernir el tipo de radar y estimar la distancia era rudimentaria y de hecho ya era viejo para cuando se compró, y lo único que te podía proporcionar era la indicación de un radar que tampoco detectaba si era amigo o enemigo o si había un bloqueo, es decir, si esa señal del radar había concentrado el 100% de su energía sobre ti y entonces te estaban bloqueando, o incluso un lanzamiento. Solo esos 3 avisos te podía dar, ninguno más. Esto en España lo sabían y en cuanto se pudo cambiar el sistema, en el modelo posterior de Mirage, el Echo se implementó un radar warning receiver más moderno, de hecho fabricado en España, como veis a continuación. Este RWR fabricado por Indra se llamaba ALR300 y era capaz de identificar mucho mejor la posición de esa amenaza, el tipo y determinar el nivel de peligrosidad de las mismas. Pero como digo, esto no era lo que utilizaba el Charlie Echo de la historia. Nuestro avión de la historia utilizaba el viejuno, el que era más viejo que un bosque y no servía prácticamente para nada. Vale, pues aclarado ya todo este tema, sabemos que es un objeto capaz de hacer cosas inverosímiles, pero que al mismo tiempo, pues ya habéis visto, utiliza ondas electromagnéticas como nosotros, como los seres humanos, para bloquear a otro cacharro. Quiero decir, un radar warning receiver que ya era viejo a finales de los años 70, estaba obsoleto, por eso compraron se desarrolló ese radar warning receiver que os he mostrado ahora, que es el último, el más moderno, era de origen español, de desarrollo español, si no me equivoco, porque el otro era viejo, era demasiado viejo, pero aún así resulta que era capaz de detectar cuando ese objeto le estaba bloqueando, ¿de acuerdo? Más cosas que no parecen tener mucho sentido. Vamos a seguir escuchando la historia. Y está en el informe del Ministerio de Defensa. Esto que os cuento está en un archivo en Moncloa, en Madrid. Lo he publicado. Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, y está la conversación. Y este hombre, que es importantísimo en el ejército, general de brigada, que me lo cuenta a mí en una cena mano a mano, con todo tipo de detalles. Y yo te digo, de verdad, aprecio mucho a Iker. Mucho, y lo admiro. Pero ¿no se os ha ocurrido pensar que ese hombre ha podido decir, oye, ¿qué os jugáis a que le meto aquí la bola del siglo a Iker y se lo traga? Porque vosotros pensáis que esa gente no se va con los amigotes y se parte el culo también contando historias de aviador a gente que a lo mejor no tiene mucha idea. Y ojo que Iker es súper... A mí me da 1000 vueltas en 1000 cosas, y es un periodista alucinante al que respeto. Pero como si a mí me pones a hablar de, yo qué sé, de astrofísica a un nivel brutal, pues viene aquí, por ejemplo, el de Date un blog, pues me da un repaso de 1000, porque yo no tengo ni idea de astrofísica y pues bueno, pues claro, me puede contar una historia y yo decir, algo de los agujeros negros, te lo cuentan de una manera muy
creyendo en lo que te están diciendo muy seria, oye, y yo me lo creo. Es como si aquí me viene pues un científico y me dice, no, es que se han descubierto ahora que en el interior de los agujeros negros hay un elefante con la cara de Vishnu. Pues me lo dice este tío, será verdad, ¿no? Pero claro, pero si sabes un poco de qué es el tema, te va a decir, pero ¿cómo va a haber un elefante dentro de un agujero negro? Pues esto es lo mismo. Pero a lo mejor el científico luego va y dice, se parte el culo y dice, pues mira lo que le he dicho al tonto Love Speed, que luego se lo ha creído, jajaja, en una cena le conté esto, y que te juegas a que luego lo cuenta en su programa. Que te juegas a que luego en su programa cuenta que yo tal. No lo sé, que igual, pero yo no lo sé. Ahí vosotros tenéis que tomar vuestras propias conclusiones. Vamos a seguir escuchando. Impresionado, me dice, aquello era como si dentro tuviera una especie de nebulosa, tío, como si el espacio estuviera dentro de él. Es algo que no he visto nunca jamás. Y llevo, pues fíjate, ¿no? 50 años en el ejército. Vale. Cuando él está a punto de enfocar, las copas, porque pierde el miedo y dice, oye, yo voy a por esto, me da igual que me bloque. Si te bloquean quiere decir que puede recibir un misil. Pero que ya hemos visto cómo es el blocaje, ¿vale? En ese Radar Warning Receiver. Cómo... No sé, quiero decir, como ese objeto que tiene el espacio dentro de él te bloquea con... Y en ese momento, Jordi, está la conversación, unas voces de niños que se ríen, entran en su línea interna. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Él no sabe qué hacer, se quita los cascos y por la radio interna de la emisora del avión sigue. Aquí hay otro tema que también es muy efectivo en las historias, ¿no? Hay unas voces de niños, se quiten las emisoras. Hola, soy el Overspeed del futuro que está editando el vídeo y se ha dado cuenta que mi explicación de ahora no quedaba muy clara. Bien, lo voy a tratar de explicar otra vez. Primero, está hablando de un piloto de Mirage F1 como si tuviese los cascos que tiene un piloto de Iberia en su A320, que se los puede quitar e irse al baño a echar un meote. Eso no funciona así, ¿vale? Las radios del Mirage F1 están integradas dentro del casco del piloto, y el casco es un casco como de piloto de Fórmula 1, para que nos entendáis. Bueno, un casco antiguo, pero vais a ver el tipo de cascos. Voy a intentar poner aquí alguno en la imagen. Un casco de piloto de Mirage F1, y bueno, eso no te lo puedes quitar, porque para empezar, ¿dónde lo dejas? No tienes sitio físico para dejarlo dentro del cockpit. Tienes que estar muy mal de la cabeza para quitarte ese casco. Y luego otra parte, dice que se lo quita y escucha por las otras emisoras como si tuviese aquí un salpicadero con un subwoofer o un amplificador, y escuchase. No, es que el avión, el sonido brutal que hay dentro de la cabina, si te quitas el casco, te sirve para protegerte, puede llegar incluso a dañarte los tímpanos, la cantidad de, el sonido brutal que hay dentro de esa cabina, que evidentemente no tienes amplificadores dentro de la cabina para escuchar las radios. Entonces, si te quitas los cascos, no tienes modo alguno de escuchar nada. Ahora que me estés diciendo que estés escuchando las voces dentro de tu cabeza, eso, amigo, ya es otra cosa. Eso es ya para ir al loquero. Si escuchas voces dentro de la cabeza y si te dicen están entre nosotros esas voces, pero las radios no te puedes quitar los cascos. No te puedes quitar el casco del piloto dentro de un caza de combate como el Mirage F1. Simplemente quería aclarar eso. Que Iker a lo mejor se haya liado y se lo contaran de otra manera, eso puede ser. A lo mejor lo que estaba diciendo es que las voces de los niños venían en todas las radios, en todas las ondas, porque el Mirage tiene 3 radios, ¿de acuerdo? O 2, ya no recuerdo bien. Pero vamos, sí que tiene, que puedes estar sintonizadas al mismo tiempo en 2 frecuencias distintas. La radio Victor, eso le llama, y la radio Uniform, con ondas de frecuencia diferentes. Y luego también tienes otros receptores, como el receptor del ILS o el receptor del TACAN, que son para navegación. Pero eso solamente puede emitir códigos Morse, ¿de acuerdo? Pero sí, las radios que me digas, no, es que estaba cambiando las frecuencias y en todas las frecuencias me oía a los niños. Claro que si tú te escuchas los cascos y sigues escuchando a los niños, a lo mejor es que te fuiste a interceptar después de haberte tomado unas copillas de más, porque ya los estás escuchando en tu cabeza, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Sigue escuchando a los niños. Hola, ¿cómo estás? Vienes a por una conversación que él, baja. No logra porque eso se aleja. Vale. Cuando baja, ve la cara de terror del técnico de mantenimiento de la base aérea. ¿Qué pasa? Todo el avión está calcinado por fuera. El caso Lenz. El avión estaba calcinado por fuera. Que es el apellido. Está calcificado como si un soplete hubiera pasado por todos los remaches hasta el punto de dejarlo justo antes de que estalle.
O sea, el avión estaba completamente calcinado, como si hubieran pasado un soplete por todos los remaches justo antes de que estallara. O sea, a ese avión lo tuvieron que dar de baja. No sé yo si eso yo no lo sé, ¿eh? Si se puede comprobar si a ese avión se le dieron de baja, pero compraron 40 aviones. Para esa época había 40 antes de que llegase la segunda remesa, como hemos visto más adelante, que habré comentado en el vídeo. Si se da de baja un avión, todo eso tiene que quedar registrado. La mayor parte de los aviones de los Mirage se perdieron en accidentes porque era un avión muy complejo de llevar. Si te metías en una barrena era muy difícil sacarlo y los pilotos tenían que eyectar. No era el fly-by-wire como es ahora. Los que llevaban esos aviones eran de verdad pilotos, eso, como digo yo, con patilla y puro. Eran pilotos de otra época y había que tener manos y huevos, dicho rápido y mal. Pero a ver si das de baja un avión, porque es que ese avión, el fuselaje está para tirar. Eso ya no puedes volverlo a volar, ¿de acuerdo? La célula está completamente destrozada. O sea, si has pasado un soplete hasta el punto de que tal, eso ya no es reutilizable. Entonces, tiene que haber un registro de que se dio de baja el avión por eso. Ahora bien, que hicieran el animal, que no lo sé, ¿eh? Que hicieran el animal o que hicieran alguna barbaridad que no tenían que hacer y se cargaran el avión y dijeran que había sido un triángulo de 60 metros que iba Mach 2 y que les había irradiado. ¿Conocéis la navaja de Occam? La navaja de Occam dice que normalmente la explicación más sencilla para un hecho es la explicación verdadera. Quiero decir, ¿qué es más lógico? ¿Que hicieran una liada de 3 pares de cojones con unos aviones que eran nuevos y caros y que dijeran los ovnis? ¿O que esto sea verdad? No digo que ninguna de las dos sea, pero ¿cuál sería la más lógica? Él no puede entenderlo. Lo increíble de tu película, lo que le pasa a este hombre. Cuando llega con su esposa está absolutamente hecho polvo, o sea, que he vivido, hay una nebulosa mental, ¿qué me ha pasado? ¿Qué clase de sueño es esto? Total, la esposa le pone una cerveza, lo recuerda perfectamente, y en cuanto coge el vaso, estalla el vaso. En Mediamar fuimos... Ojo, que me pone aquí la publicidad de Mediamar. Vale, fuera la publicidad de Mediamar. Durante prácticamente 6 semanas, este hombre estuvo siendo probado porque cualquier cristal, espejo o cosas se descomponían ante su presencia como si hubiera quedado irradiado por algo. Vale, esto es una pasada para una película de ciencia ficción. Y además te lo cuenta Iker, después de haberte contado todo esto, vosotros veis la cara de Jordi, ahora está así. ¡Oh! Y yo seguramente en ese momento, si te lo cuentan de primera, si no te pones a pensarlo, también. Pero me estás diciendo que un tío que hoy día es de los máximos mandatarios del ejército español destruía los cristales con solo su presencia porque había sido irradiado por algo y no murió. Y me estás diciendo que una persona que era capaz de hacer eso no le sometieron a ningún tipo de experimento en el ejército del aire. En época de democracia, que eso tiene que estar ya. Un tío que los americanos hubieran pagado millones de dólares por un tío que era capaz de hacer eso, que tocaba los cristales y los espejos y se destruían, y no grabaron nada, no hicieron ningún documento gráfico. O a lo mejor es que el tío ya estaba en los postres y los chupitos de la cena y dijo, vamos a darle un poquito de lore, vamos a darle un poquito de salsa a la historia. Porque, a ver, perdóname, pero yo esto ya... Después de todo lo anterior, pues chico, no lo sé. O sea, si me quitas un poquito de fantasía, entiendo que es el remate final de la historia, ¿de acuerdo? Es un remate final que el tío descomponía los espejos y los cristales. Pero, uff... Este caso está en los expedientes del ejército. Claro, y luego te dice que el caso está en los expedientes, pero no te dice ni el caso en el expediente ni nada. Que puede ser, porque un gran contador de historias siempre mezcla realidad con ficción y siempre adorna. Y a lo mejor realmente el expediente está. Con lo cual yo lo que quiero decir es que no pienso que Iker esté aquí trolando, sino que a él le han contado un tema y que él probablemente se ha creído ese tema que le han contado. Y que luego cada uno va adornando la historia. Yo creo que cada uno va adornando cada vez un poquito más la historia, hasta que llega un momento que la historia se convierte en The Marvels. Pienso, Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más. Ejército del Aire Español, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire del Espacio hoy. O sea, no es una invención. Esto le pasó a este hombre. Este hombre nunca había salido contándolo, pero yo, gracias a mis amistades, pude estar con él una tarde entera. Este hombre es importantísimo todavía hoy y me contaba y me dice, ¿y esto qué dices? Claro, es que creo que lo que él quiere decir es que el hombre destruía los cristales y tal, pero nunca lo contó porque tenía miedo de
¿qué tal? ¿Sabes? Entonces le pasó este tema, se registró, pero lo de los cristales él se lo contó en la cena y él nunca lo contó. O sea, es como una combinación perfecta entre, es que digo, es un cuenta historias espectacular y es brutal como showman Iker y también como periodista. Y cuando te cuenta estas historias pues son increíbles, pero esta en concreto yo sinceramente veo muchas fallas en la historia. Que seguramente ocurrió algo, sí, pero yo creo que se ha ido adornando y adornando y adornando hasta llegar un punto en el que ya es de lo que ocurriría a lo que realmente fue. Y lo que nos hemos escuchado aquí poco tendrá que ver. Vamos a ver si hay algo más que podamos sacar. Me dice, amigo mío, cuando has visto esto, has visto el otro mundo. A mí me pueden contar lo que quieran. He hecho no sé cuántas miles de horas de vuelo. He intervenido en acciones de scramble e interceptación. Y yo vi eso. ¿Qué es? Pues no lo sé, pero me parece otro mundo. No tiene nada que ver con la tecnología que hemos visto en ningún sitio. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí no quiero tampoco fusilarle el podcast a Jordi. Ir a verlo, merece la pena escuchar tanto esta como todas las historias. Súper divertido, súper entretenido. También, como digo, pues admiro mucho a Iker. Pero en esta historia en concreto, yo lo que creo, yo sinceramente no... tal cual la ha contado, no me la creo. No creo que sucediese así, ¿de acuerdo? Y creo que ha habido aquí una concatenación de circunstancias en la que la gente va exagerando. Tanto el tipo en la cena con un par de copillas se viene arriba y cuenta la historia de una manera. Y luego Iker, cuando se la cuenta a Jordi en este entorno de Halloween, también va metiendo un poco de su propia cosecha. Total, que al final la historia va cambiando y tal cual la hemos escuchado aquí, no tiene ningún sentido por gran parte de las cosas que hemos visto. Ahora bien, que evidentemente hay hechos inexplicables, los hay, pero que no pueden ser tan... Yo creo que de haberlos no son tan espectaculares, ni hombres con superpoderes, ni triángulos de 60 metros que son capaces de ir a Match 2, ni que luego no lo vea casi nadie. Esto yo realmente no creo que fuese así. Que fuese otra cosa, a lo mejor sí. Pero esto en concreto yo creo que no. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. He intentado ser respetuoso, he intentado también dar mi opinión sin que a la gente le pueda molestar, pero también me gustaría escuchar qué es lo que opináis vosotros en la caja de comentarios, siempre con respeto y argumentando vuestras propias cosas, porque hay gente que estas cosas sí que se las cree a muerte y hay que respetar que cada uno crea lo que quiera. Y a fin de cuentas esto es un canal de entretenimiento y todas las opiniones, mientras sean respetuosas con las del resto, son válidas. Aquí pues todo el mundo podemos hablar y opinar y argumentar por qué creemos lo que creemos. Sin más, nos veremos en futuros vídeos en Overspeed. No olvidéis suscribiros, darle a like, que ya no sé ni hablar, y todo esto que decimos los youtubers, y estad atentos para más contenido de aviación, simulación y lo que se tercie. Vamos chicos, nos vemos en la próxima.